Iluminemos por la inclusión, por la empatía, por el respeto. Iluminemos mentes, corazones, personas, familias. Iluminemos por el autismo. Te damos la bienvenida a Iluminemos Podcast. Wingstop presenta la tercera temporada de Iluminemos Podcast. Hola, soy Gerardo Gaya, presidente ejecutivo de Iluminemos por el Autismo, y te doy la bienvenida a Iluminemos Podcast, un espacio en donde el protagonista no es el autismo, sino las experiencias y distintas visiones de nuestros invitados a partir de su propia experiencia con las neurodivergencias. El objetivo de Iluminemos por el Autismo es mejorar la calidad de vida de las personas autistas y sus familias. Conoce más sobre nosotros en www.iluminemos.org. En esta ocasión tenemos un episodio diferente porque compilamos lo mejor de cada invitado que ha formado parte de Iluminemos Podcast. Gracias por escucharnos, por sus comentarios y aportaciones para seguir creciendo en este espacio. Espero que este episodio especial sea tan enriquecedor para ustedes como lo es para mí. Esto es lo mejor del episodio 21 con Carla Galván. Lorenzo fue diagnosticado a los 2 años de edad, hace 18 prácticamente. Así es. ¿Cómo fue tu experiencia en ese entonces, en ese momento, en ese contexto? Creo que como a todos los que han sido diagnosticados, especialmente en esa época, ¿no? Nada se sabía del autismo. Lo poco que se sabía era la famosa película de Rayman. Fue todo un proceso porque ni los mismos pediatras conocían esta condición, ¿no? Ahorita mucha gente dice, es que mi pediatra no sabe nada, pero al menos ya tienen como ciertos parámetros para empezar a sospechar, ¿no? Aquí nada, absolutamente nada. Fue un proceso de investigación, de entendimiento, de saber que algo le pasaba a tu hijo, de pelearnos con los especialistas, porque primero, pues no tiene nada, la mamá está loca, ¿no? O sea, le estás viendo los 5 pies al gato, y una vez que ya por fin llega el diagnóstico, pues viene ahora para dónde parto, ¿no? Pero, o sea, ¿a qué camino me voy? ¿Dónde tengo que irme, no? ¿Y qué hago con este niño? O sea, no tengo ni idea. Entonces viene toda esta parte que es el duelo. Yo siempre digo, tanto familiar, personal y como mamá, ¿no? Donde te tienes que empezar a cuestionar qué vas a hacer. Y además que te cuestionas por qué me lo mandaron a mí si yo no tengo ni idea de esto. Totalmente, y porque condiciona muchas decisiones y acciones como padres, como madres, ¿no? Y que hacen ajustar el rumbo de manera continua. Hablas un poco del duelo. Yo particularmente creo que el tema del duelo es una pérdida de expectativas, ¿no? Creo que constantemente como padres, como madres, como cuidadores primarios, tenemos que ajustar constantemente las expectativas porque al final, pues los diagnósticos incluso son evolutivos, ¿no? Estamos en conceptos, en permanente evolución. Ustedes como pareja, tú como mamá, ¿tuvieron que ajustar las expectativas? ¿Y cuántas veces las has tenido que ajustar como familia a partir de un diagnóstico? Híjole, es que, a ver, como tú dices, el duelo no nada más es uno, son varios duelos, ¿no? Bueno, el primer duelo viene por el diagnóstico. Luego, bueno, nosotros vivíamos en ese entonces en Estados Unidos. Mi marido tenía un trabajo que era el trabajo de su vida, ¿no? Que era, yo de aquí me muero, de aquí soy, ¿no? Y tuvimos también que pasar este proceso de, o sea, aparte de mí, de yo cambiar mi trabajo, también que mi marido tuvo en un momento que tomar la decisión de decir, el trabajo de mi vida, o sea, con todo el dolor, lo tengo que dejar ir y me tengo que ir a buscar una oportunidad donde me estabilice más a mi familia, ¿no? Porque a nosotros nos mudaban y nos cambiaban de lugares y él viajaba demasiado. Entonces, también fue el cambio. Pues no sé si ayudarnos, no somos los únicos ayudándolos, pero sí somos los que más comprometidos vamos a estar con nuestros hijos. Y eso que te digan es que si haces ABA y estás, entonces estás haciéndole un daño a tu hijo, ¿tú qué sabes? Tú no sabes qué hay dentro de la casa para decirme qué tengo y qué no tengo que hacer con mi hijo, ¿no? 100%, y creo que es curioso, ¿no? Porque, a ver, tú y yo nos hemos expuesto públicamente, ahorita vamos a entrar un poquito en el tema de OTEA, ¿no? Quería entrar en el tema del activismo, lo traía para más adelante, pero bueno, vamos a brincarle de una vez. Nos hemos expuesto socialmente y compartiendo nuestro testimonio, trabajando, cambiando de giro por completo. Tú eras diseñadora gráfica, ¿no? Fundas OTEA. Y es curioso como todos queremos que se visibilice algo, que se comunique sobre algo, que se informe sobre algo, y de repente hay algunos que critican a aquel que lo hace, Sí. ¿no? Que yo digo, en la vida hay que ser curioso, más no juicioso, que es totalmente distinto, ¿no? Total. Esto es lo mejor del episodio 22 con Mónica Correa.
empezaba a hablarse del tema de autismo, estamos hablando de hace más o menos 10 años, y llegaron a capacitarnos porque iban a abrir la clínica de autismo, y entonces en La mi Clínica de trabajo Autismo de Ciudad de en México. Ciudad de México. Y entonces, en ese momento, nos dieron una charla muy general de lo que era el autismo, porque teníamos un área de asesoría psicológica y esa área iba a dar información de autismo. Pero Entonces, trabajabas en Locatel y yo esa trabajaba en plática que Locatel. les dieron fue de capacitación para poder dar información acerca de la Clínica Mexicana de Autismo. Fue general para todos, que supiéramos qué era el autismo, por si nos preguntaban, canalizar a psicología y dar los datos de la clínica, ¿no? Okey. Y que fueran al centro de salud, porque era como el filtro, que primero pasaran por centro de salud y luego pudieran acceder a la clínica. Cuando pasa esa capacitación, esa información, fue un balde de agua fría, fue decir, eso que me están diciendo, que yo ya había visto más o menos por ahí, eso es lo que tengo en mi casa, ¿no? Entonces ahí fue, eso tengo en mi casa, eso fue más o menos en el 2014. Y justo trabajando en Locatel, pues teníamos una base de datos, yo meto en la base de datos, busco en la base de datos autismo, ¿no? Para ver qué opciones, qué alternativas había, y me encuentro que no había más que tres. En esa base de datos estaba Domus Instituto de Autismo, la Clínica Mexicana de Autismo, y había una asociación de padres de autismo, ¿no? La verdad es que al primer lugar al que llamé fue a la asociación de padres, porque decía, bueno, pues me daba como, Sí, como yo que yo no hasta quiero ir a buscar. una clínica, yo no quiero Claro, sí, sí. claro, ¿no? O sea, clínica, Domus suena como, ¿qué onda con estos cuates? O sea, ¿qué es eso, no? Entonces, instituto, clínica, dije, pues hablo con una mamá igual que yo, ¿no? Para ver de qué va esta cosa. Y la verdad es que marco y me contesta una señora y me dice, pues es que hablo a la asociación, dice, bueno, la asociación ya no existe, ¿no? Por diferentes situaciones, pues tuvimos que darla por concluida, cerramos como tal, pero me quedé con la línea. Y la verdad fue una charla como de 40 minutos, yo creo. Me explicó lo básico que creo que todo papá debe saber, toda mamá debe saber sobre autismo. Me dijo que no era el fin del mundo, me dijo que mi hijo estaba chiquito y eso había y habría muchas posibilidades para poder atender, para poder acompañar, ¿no? Y bueno, yo le comenté es que aquí estoy viendo, yo trabajo en Locatel, estoy viendo que aquí hay dos lugares para diagnóstico y atención. Me dijo, cualquiera de ellos tienen mucho tiempo trabajando en México, cualquiera de ellos son buenos en la parte de diagnóstico, pues están los centros de salud, pero apenas iniciando, si tienes, insiste, pues aprovéchalo porque a lo mejor hay que hacer estudios y pueden ser costosos, pero el diagnóstico búscalo. A mí me dijo, busca el diagnóstico a tiempo con especialistas. Sí, Domus y Clima son una buena alternativa. Hay otras, ¿no? Me pasó por ahí dos datos de neurólogos en ese momento y bueno, me dio la bendición, yo le doy hoy las gracias. Me explicó cosas muy generales, me dijo que todos avanzan independientemente de su condición al ritmo que puedan y que cada persona es distinta. O sea, me dijo cosas que me siguen acompañando hoy en día y que yo paso la voz a la gente con la que hablo hoy en día del tema, ¿no? Y creo que eso es poderoso. Si al principio tú tienes este acompañamiento que te calme, que te devuelva el alma al cuerpo, después de la cubeta de agua fría es la toalla que te seca, que te vuelve a abrigar, a cobijar, en vez de dejarte ahí temblando de frío, hace una gran diferencia en lo que como papás podemos activar en nosotros. Yo no creo tanto en una aceptación del diagnóstico, sino la aceptación de la persona como es. Claro. ¿Tú qué perspectiva tienes hoy? Claro, porque mira, pasas por ahí y llegas a un punto donde ya ni siquiera estamos hablando de la aceptación, ya es algo que es parte de tu vida, ya transitas con la vida, con tu hijo así como es, o sea, llega un punto en donde al principio sí lo ves diferente, al principio sí lo ves raro, ¿no? Al principio comparas con otros, ¿no? Y es inevitable, o sea, tampoco es decir, ay, no comparen, no, va a pasar, hasta los papás de hijos neurotípicos, pues aquel le patea duro a la pelota, se ríe chistoso, no dejamos de comparar un poco, pero al final dejar de hacerlo y ver el niño que tienes y disfrutar de esa persona y lo que con él puedes vivir, ¿no? Su abrazo, su apapacho es algo de lo más rico. Yo todavía lo lisqueo y me encanta su olor, ¿no? Ya empieza a ser medio adolescente, entonces no siempre recién bañado huele delicioso, pero vaya, creo que pasa por ahí, llega un punto en donde aceptas y otro en donde simplemente ya no hay nada que aceptar, ya está integrado en tu vida, ya ni siquiera, ya no estamos ni en el duelo de aceptar la condición, ni de aceptar al hijo, ya llegó un punto en donde en el hacer y en el convivir y en lo cotidiano pasa a un segundo término y ya no es algo que te estés cuestionando en el día a día, ¿no? Y hablando un poquito de eso, a mí luego lo que me ha pasado, ¿no? Y lo comparto, que nunca lo hemos platicado, pero a mí hubo una temporada hace no tanto, hace como 4 o 5 años, que era para mí muy revelador, no fácil,
el hecho de darme cuenta las relaciones que tengo con los hijos de mi mejor amigo, por ejemplo, los gemelos, los hijos de Ernesto, bueno, no sabes cómo los disfruto a los canijos estos, la relación que tengo con mis sobrinos, la relación que tengo con los hijos de mis amigos y demás, que de repente un día sí me pegó el hecho de darme cuenta que esa relación no la podía tener con mi hijo, que era totalmente distinta. ¿Te suele pasar a ti? Hay momentos donde quiero conectar y no llega, ¿no? O sea, porque tal vez está él en sus intereses, porque tal vez no es la forma en que él expresa. Sí me ha pasado. Y mira, creo que sobre todo, pues le pasa a muchas familias, ¿no? Hay chicos que son de repente como muy, pues muy literales, ¿no? Y también son muy claros, te dicen cuándo sí, cuándo no en sus afectos, ¿no? Y no estamos habituados a esa transparencia, a esa forma tan genuina de ser, ¿no? Como que el mundo que no está dentro del autismo, el mundo neurotípico, es de mucho ajustarnos al otro, es de mucho lo correcto, ¿no? Y de repente topas con alguien que no se va a ajustar a eso, que va a sentir lo que siente y va a decir lo que quiere y lo que piensa a su manera, ¿no? Porque digo, no todos son hablantes, pero a su manera te están comunicando su sentir, con quién sí, con quién no. Y vaya, digo, al final del día hay momentos en donde no podemos conectar, pero aquellos donde sí lo hacemos valen mil y valen, ¿no? Esto es lo mejor del episodio 23 con Leonardo Caracol. ¿Cómo viviste tú tu proceso de diagnóstico? ¿Cómo te das cuenta y a qué edad llega tu diagnóstico? Bueno, ahora voy a cumplir 51 años, ahora el 6 de septiembre, sí, estoy cerca. Y a los 37 años, una chica que conocí que ahora es una amiga con la que incluso me encontré hace unos meses atrás en Punta Arenas, en el sur de Chile, en el extremo sur. Yo vivía allá y empezamos a conocernos, a conversar, a ser amigos, y un día me dijo que yo me parecía mucho a su hijo. Yo dije, ya, ok, y me dijo, pero mi hijo es Asperger, me dijo. Dije, esa palabra apareció recién ahí. Como que me lo quiso decir, como que me parecía demasiado su hijo, como que me diagnosticó así, tipo mamá mirando a otra persona, ¿cierto? Y ahí empecé a buscar información. En esa época, en adulto, había muy poca información, estoy hablando 13, 14 años atrás, 14 casi. Entonces empecé a buscar, tuve que viajar a Santiago buscando un profesional que supiera un poco del tema en adulto, que me evaluó a distancia al principio, después yo viajé a buscar la verdad, pues si era sí o si era no, aunque ella me dijo a distancia, me había dicho ya que sí, que no había nada. Pero le dije, no, vengo a que me lo diga, porque necesito escucharlo. Y ahí empezó ese cambio. Me convertí en una persona que entendía un poco lo que le pasaba, porque era como era, porque igual me respondió todas las preguntas. El clásico comentario que te hace un adulto que te dice, bueno, entendí todo. Fue como un velo que se corrió y mostró un camino de por qué las cosas habían sido como habían sido. Y de ahí empecé a buscar ayuda y en esa ayuda encontré organizaciones. De repente decidí crear una propia organización propia porque en esa época hoy día se ven muchas personas con autismo que que hacen activismo, se ve harta persona con autismo que hablan, pero en la época que partí yo no había nadie que se atreviera con autismo a hablar a nivel latinoamericano. Tú fuiste de los primeros que yo escuché hace prácticamente 10 años, ¿no? En ese entonces había muy pocos adultos hablando en primera persona del tema, ¿no? Claro. Entonces yo me atreví porque tengo una facilidad para enseñar, para comunicar, que la practiqué estudié pedagogía, obvio, y además soy inteligente y puedo crear formas de enseñar distintas, entonces creé un lenguaje, un material, he creado contenido y en ese contenido un día tuve que elegir seguir trabajando en la química o dedicarme a esto porque me invitaban a muchos lugares, entonces eso significaba tiempo. Y después de un tiempo de ir a muchos lugares y dejar de trabajar, tuve que también empezar a equilibrar esto que te decía de, bueno, cómo vivo, cómo mantengo una casa, cómo me compro ropa. Entonces tuve que empezar también a buscar una forma inteligente a través de la fundación de conseguir, a través de los libros que escribo, imprimirlos, venderlos. A veces por las charlas me podían pagar, a veces no siempre te pagan. De hecho, ahora vengo a una charla a una universidad que no tenía plata y lo hice porque en realidad una universidad que te abre las puertas para hablar de estudiante autista universitario es más importante que rentar. Entonces, ahí empecé el camino y la verdad es que yo te puedo decir que yo he logrado el nivel de visibilidad gracias a la generosidad de otras personas. Hay mucha gente que me ha escuchado, me dice, ¿sabes qué? Te escuché acá, quiero que vayas acá. Y empecé así a ir a distintos lugares. Yo nunca he mandado un currículo para decir invíteme porque sé de autismo, ¿no? Siempre ha sido invitaciones, siempre ha sido porque alguien me escuchó y quisiera que lo que hago llegara a otras personas. Siempre ha sido un acto generoso de otros. Entonces, también, si me preguntas por qué he recurrido tanto, yo te diría que es porque hay gente que me invita, ¿no?
no hay como un propósito. Nunca pensé ir a tantas veces a México, o estar en Costa Rica, estar en Europa. Estuve en España hace 2 meses atrás, tengo que volver a ir ahora. Son cosas que nunca soñé, que nunca imaginé, que tampoco me las propuse. Pero así fue, así partió el camino, con un diagnóstico y con la búsqueda de poder ayudar a otros. La idea de crear la fundación fue ayudar a otros. ¿Cómo fue este cambio de vida? Lo que significó para ti convertirte en papá y, claro, luego el diagnóstico de tu hijo también. Mira, yo la verdad es que cuando me convertí en papá me cambió la perspectiva de la vida, porque recién entendí todo lo que hicieron mis papás por mí, primero, y en segundo lugar también pude visualizar el amor de una manera diferente, porque había una persona que te amaba sin ninguna razón, solo porque le dijeron que eras su papá. Era un amor incondicional, un amor que no me pedía nada, solo el nombre ya me habilitaba para ser amado por esa persona. Un amor que era entregado completamente, esa persona confiaba 100% en mí, o sea, yo podía ser un buen papá o un mal papá, dañarlo o sanarlo. Y esa vulnerabilidad de esa cosa chiquitita que te pasan, porque yo entré al parto, me lo pasaron, me pusieron en brazos, toma quitina a su hijo, me dijo el enfermero, y esa cosita chiquita dependía de ti, el 100% de ti. Me abrió las puertas a entender el amor, y yo con él entendí el amor. Suena duro porque estaba casado, pero ahí entendí el amor y pude comprender lo que había que dar. Él fue mi motivación para seguir viviendo, ¿ya? Porque si hablamos de autismo y alto funcionamiento, también tenemos que hablar de esta dificultad de enfrentar el día a día y de querer seguir viviendo. Entonces él significó una razón para vivir, una razón para seguir, una razón para trabajar, para pasarlo mal a veces en ciertos contextos por él. Y cuando llegó el diagnóstico, bueno, él siempre fue como yo lo supe siempre. Se formalizó solamente ya cuando tenía 18 años por un tema administrativo que le servía formalizar el diagnóstico. Y hoy día ya hemos tenido dificultades, le ha costado, está en la universidad. Ahora congeló la carrera, no, está en el último año la congeló. Estoy viendo las mismas vicisitudes que viven a veces papás de chicos autistas, que de repente les cuesta el día a día, y también no quieren vivir más. Pero yo no sé si soy tan buen papá. Lo que sí es que él me hizo mejor persona. Él me convirtió en una persona más sensible a los hijos de los otros también. Y por eso yo hago lo que hago, porque también entiendo a los papás, empatizo con ellos, empatizo con los profesores y también con los papás. Entonces tengo una triple militancia media extraña, al entender la escuela, entender a los padres y ser autista. Esta triple militancia me ha enseñado a buscar equilibrios entre esas tres visiones. En buscar equilibrios entre esas tres visiones que parecieran opuestas entre sí, pero debieran ir en conjunto, porque al final del día, si ponemos a la persona al centro, por la educación, como padres, como sociedad, como escuelas, pues deberían ser lo mismo, ¿no? Es que las visiones a veces se pierden en las formas y no en los fondos. Tú lo viviste, y lo viviste fácil. Es fácil decirlo. Los colores, los símbolos, las palabras. Se dice autista, persona con autismo. Es azul, es una pieza rompecabezas, un infinito. Y empezamos a desgastarnos en cosas que no le importan y no le solucionan la vida a ninguna persona con autismo, solo al ego del que lo crea, ¿ya? Yo soy súper sincero, tú me has escuchado, soy malo para hablar de neurodiversidad, hablo de diversidad. La palabra neurodivergente no es mi palabra preferida, no creo que sea una palabra que aporte y que sirva para visualizar cosas. Creo que sigue diciendo que las normas son ustedes y que yo diverjo significa que los valido a ustedes como la forma de existir. Yo no puedo validar eso. Yo siento que a lo mejor la forma válida de existir es ser autista y que lamentablemente hay más gente con autismo que sin autismo. Entonces ustedes divergen de mí. Solo que ustedes son más. No sé si entienden la idea. Entonces creo que siempre se definen más las cosas. Entonces creo que el tema de fondo es cómo ayudamos a las personas con autismo que sean más felices en sus procesos de vida, cómo construimos mejores vidas para ellos y su familia. Porque cuando un chico con autismo le va bien, una chica con autismo le va bien, su familia está tranquila, está feliz, sus papás se pueden morir tranquilos. Entonces, creo que a veces peleamos cosas que no importan, Uno empieza a hacer esto y ya te empiezan a decir hoy, quizás cuánta plata gana con esto, quizás por qué lo hace. Entonces, todos estamos cuestionados y caemos en un mundo de cancelación, de que ustedes papás no tienen autismo, así que no pueden hablar de autismo, dicen los autistas. Y los papás no podrán decir, ustedes no son papás, entonces no pueden hablar de ser padres. Y vivíamos en un mundo en que todos nos cancelamos, nos anulamos, y entonces, ¿cuándo va a tener una visión que podamos contrarrestar con respeto, con amor, para poder mejorar la calidad de vida de la persona autista? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Porque
Para terminar la idea, yo ya tengo 51 años, lo que haga la sociedad, lo que haga el Estado, lo que haga un gobierno, a mí casi ya ni me toca. Entonces, yo lo hago porque sé que para las generaciones que vienen hay que dejar un legado a una sociedad un poquito menos excluyente. Yo creo en eso, en que a lo mejor el impacto de las palabras que uno tiene hoy día no llegan hoy día, porque van a ser más fuertes cuando uno ya no esté. Totalmente. Ahora, dijiste algo que para mí es muy clave, ¿no? En el mundo del activismo y sobre todo en el mundo del activismo de redes sociales, en donde hoy los símbolos, los colores, más bien, cualquier acción está sujeta a un juicio, ¿no? Lo dijiste tú. Y yo creo mucho en que lo que tenemos que hacer es integrar perspectivas, no defender narrativas, no defender posturas. Esto es lo mejor del episodio 24 con Antonio Risoli. Oye, Toño, para empezar, ¿quién es Antonio Risoli? ¿Cómo te describes? Híjole, es una pregunta muy complicada. Yo creo que algo que me ha costado mucho trabajo es llegar a definirme a mí mismo, y por eso es tan importante el que me digan Antonio o Toño, porque creo que alguna vez ya me tocó ser Risoli como peyorativo en la secundaria, ya me tocó ser bebé, mi vida cara de chango cuando era chiquito, ya me tocó ser Toñito cuando estaba en la familia, ya me tocó ser el doctor, el neurólogo, el maestro en ciencias, el doctor en ciencias, el psicólogo, y creo que definitivamente nada de eso soy yo, y yo soy algo más que ello, y por eso lo primero que diría es, o sea, ¿quién es Antonio Risoli? Es Antonio, y que dentro de un espectro de lo que es ser persona, yo siempre he creído, y es algo de lo que me toca hacer y trabajar, que el diagnóstico que debería tener una persona de por vida es el ser persona, y en ese contexto, después de muchos años te puedo decir, entonces, ¿cómo me defino? Pues podría ser un ser humano, podría ser un profesionista, podría ser un miembro de familia, pero yo creo que lo más importante es que soy Toño, y eso me hace sentir bien. Padrísimo, Doc. Pues a mí me causa mucha ilusión platicar contigo, entrevistarte, porque te conozco, ¿no? Personalmente, te conozco profesionalmente, y vamos a ir platicando un poco acerca de tu historia, ¿no? Como tal. Pero a mí me gustaría empezar por el tema de cómo empiezas en el mundo de la neurología pediátrica, la pediatría del desarrollo, que ahorita vamos a ampliar un poquito la información, pero ¿por qué elegiste dedicarte a ello? Híjole, yo ahí voy a empezar a hablar algo de mi historia personal. Yo en la secundaria me acuerdo que había una persona que en ese momento tenía escoliosis, que es que tenía la curvatura de la columna vertebral, era más chiquito que yo era muy pequeño. Y en la primera carrera, empezando primero de secundaria, le dejé ganar. Y a partir de ahí todos empezaron a burlar de mí, de que él me había ganado. Me hicieron muchísimo bullying. Yo en primero de secundaria me fui a 11 de 12 materias extraordinario, era el último lugar de la generación. Todos los días yo pedía a Dios pues morirme, porque sentía que no valía la pena, y me decían que no iba a llegar a ser barrendero, y me decían que no iba a llegar a ser nadie en la vida. Me tiraban mi comida. De hecho, después he hablado con mis compañeros de secundaria. Me dicen, ay, ¿a poco yo te hacía eso? Yo sí, yo me acuerdo porque me tocó vivirlo. Yo en ese momento estaba en una escuela de inspiración católica. Todas las noches le decía a Dios, si algún día sé algo, me gustaría compartirlo con los demás. De repente, por azares del destino, me voy a vivir a Veracruz, y fui al primer lugar de admisión cuando no sabía hacer un quebrado. De repente ya podía tener memoria casi fotográfica, recordaba muchas cosas, me volví la persona que era el primer lugar. Regresé un año después a la preparatoria donde estudié la secundaria, y nadie se acordaba de mí, porque decían que era como, o sea, era el genio que venía de Veracruz, y no se acordaban que era el retrasado que estaba con ellos en la secundaria. Y en ese momento fue que dije, pues quisiera estudiar medicina para saber cómo funciona el cuerpo. Me decían que iba a ser bueno para todo, pero que no iba a ser bueno para nada en la secundaria. Me dijeron que no iba a ser bueno para nada. En ese momento yo entré a medicina, y me acuerdo que era mi primer cumpleaños con los demás. Y en ese primer cumpleaños nadie se acordó de mi cumpleaños, mis amigos nadie se acordó. Me pegó mucho, y yo creo que eso tiene que ver también con el sentir mucho y el sentir diferente y el buscar sentirte parte. Yo estaba de 15 años, era mi ¿Te cumpleaños. sentías diferente en esa etapa de tu vida?
Gerardo, una persona que está en la secundaria todos los días llorando porque se quiere morir y no le puede decir a su mamá, porque si le dices a su mamá va a ir y le va a decir a los demás que lo dejen en paz y le va a ir peor. De entrada ya me sentía diferente desde antes. O sea, lo que quiero decir con esto es, o sea, en ese momento me sentía diferente de que yo no valía nada. Después me sentía diferente porque, o sea, todo entre comillas se me facilitaba, pero yo lo que quería era ayudar y quería compartir. Y eso hacía que a mí me costaba trabajo entender las bromas, entender el contacto y la interacción con los demás. Después me decían que era un robot al que le apretabas play, decía las cosas y luego lo dejaba hacer. Entonces el chiste es de que en ese momento a mí me dijeron, pues vas a ser un muy mal médico. Llegó una persona y me dijo, todo el mundo te va a ver la cara, vas a ser mal médico. Y me impactó tanto que dejé medicina y me fui a estudiar agronomía. Entonces yo estudié agronomía 6 meses. Es de esa clase de cosas que no está en mi currículum, pero estudié agronomía 6 meses y la realidad es de que me fui porque dije, pues, o sea, pues voy a ir a aprender cómo funcionan las cebollas en vez de cómo funcionan los humanos, porque dicen que como médico nunca voy a servir para ello. Y eso me lo dijo un profesor que después regrese, ¿no? Y ya de ahí fue que dije, pues, o sea, yo quiero ayudar a que las personas que son muy inteligentes o las personas que son muy brillantes o las personas que son diferentes vean que hay un futuro, ¿no? Y ayudar y dar las cosas. Fue ahí que surgió, y perdón que hice toda una historia de vida, pero la realidad es que yo estudié neurología pediátrica porque me quería centrar específicamente en la parte de conducta que tiene que ver con la interacción social, con el aprendizaje, con el ayudar a una frase que me marcó en la licenciatura que dijo Goethe, que es la humanidad exige genios, se aburre de ellos y se conforma con los mediocres. Y en ese momento va otra vez, la humanidad. Vamos a hacer esa pausa. Goethe dijo en el siglo XIX, la humanidad exige genios, se aburre de ellos y se conforma con los mediocres. Wow. Y eso se me hizo muy injusto, porque justamente en ese momento que ya cambié de ser la persona que no sabía nada y que no podía ser un quebrado y ya después ya hacía matemática avanzada, etcétera, empecé a leer mucho. Y, por ejemplo, llegué a Daniel Goleman, y Daniel Goleman decía, ¿por qué personas con un cociente intelectual alto están supeditados a los demás? Porque les falta inteligencia emocional. Y yo decía, ¿y eso cómo se adquiere? ¿Y eso cómo lo puedes desarrollar? Entonces leí todos los libros que había en ese momento de cómo hacer amigos, cómo ser sociable, o sea, como tips, así de que tú dices, es que ¿cómo le haces para hacer eso? O sea, la gente le hace muy fácil decir, y yo no. Entonces, esa frase me marcó y me acuerdo que además en ese momento hubo una persona que llegó y me dijo, oye, algún día vas a ser muy exitoso y entonces quiero saber si quieres tener una relación sentimental conmigo porque algún día vas a ser exitoso y entonces te aparto de una vez. Y yo dije, sí, pero ¿y en qué momento es cuando Antonio Risoli se va a volver una persona que vive en el presente, ¿no? Y entonces me tocó vivir eso, me tocó el que algún día iba a ser. Entonces ya no era el retrasado, ahora el que algún día iba a ser el futuro y en el presente, ¿cuándo? Y con esa frase y con la inteligencia emocional, lo que yo pensé fue, ok, voy a hacer un camino para poder ayudar. Ese camino no fue fácil. Hice pediatría, después tuve que hacer neurología pediátrica, la maestría en resonancia magnética y déficit de atención, el doctorado en la parte de desarrollo infantil, estudiar psicología y múltiples certificaciones. Porque yo lo que decía desde un inicio es, hay que ver cómo ayudar a las personas. Porque a mí me habría encantado cuando yo era niño, cuando me sentía como solo, que no podía hablar con nadie, porque realmente mi mamá, que en paz descanse, fue una mamá maravillosa, pero yo sé que si le hubiera dicho, mamá, me están haciendo bullying, me están tirando mi comida, habría sido peor. Y también yo no sabía cómo interactuar. Y aparte era muy chiquito. Yo entré a la secundaria a los 10. Wow. ¿No? Cuando yo, por ejemplo, a los 8 años, un día se me ocurrió decir, porque yo de chiquito, yo viví sin papás. Mis papás se separaron cuando tenía 1 año. Yo, por ejemplo, tenía una fijación por las iglesias, porque yo buscaba a Dios en las iglesias, a mi papá en las iglesias. Entonces, en cada iglesia me tenía que parar porque ahí estaba mi papá. Un día se me ocurrió decir, voy a buscar dónde está Locatel, y hablé a Locatel. Bueno, no hablé a Locatel, mi mamá me dijo, pues es que tu papá vive, y resulta que vivía a 4 horas, que sí tenía teléfono, que yo fui y yo era niño cuando sus perros tenían nombre, ¿no? Y que mucho tiempo después me dijo que él me dio por muerto el día que yo nací, cuando yo pues no tenía nada que ver. Pero eso también pegó, ¿no? Y cuando yo me sentía triste y cuando yo hubo un momento en la primaria en la cual lo esperaba para que viniera los días del padre, no llegaba y le compraba cosas porque yo no sabía quién era, afecta. ¿Por qué? Porque eso también a mí me marcó mucho. Porque uno, yo tenía problemas para entender cómo querían los demás que fuera, era lo que yo hacía. Ese es un punto. 2,
O sea, de repente yo estaba leyendo filosofía y estaba haciendo cosas complejas cuando las personas de mi edad hablaban fútbol y no tenía capacidad para hacer amigos. Mi primer amigo lo tuve en la universidad. Antes no tenía como tal amigos, me llevaba con amigas que eran muy lindas, pero muchas de ellas como me aguantaban y me protegían. Y además yo sentía que no valía a nadie, porque si mi papá no me quiso, ¿quién me iba a querer? Y además, si no entiendes cómo te están diciendo los demás las cosas, se vuelve muy complicado. Entonces, por eso es que fue que surgió la idea de fundar Pediatría del Desarrollo, para ayudar a que las personas se sientan personas y que nadie te quite el futuro, ¿no? Porque, nuevamente, ese es de mi pasado, pero en mi futuro, hace 4 años a mí me dijeron por problema motor, te va a dar Alzheimer a los 45, tengo 43, los acabo de cumplir, y además tienes una mutación de la esclerosis lateral amiotrófica, que es la de Stephen Hawking, yo no tengo el dinero de estar pagando lo de Stephen Hawking, y entonces yo dije, pues me voy a morir en 6 meses, ¿no? Y también me tocó el que me dijeran, pues puede ser que en 6 meses te mueras. Los diagnósticos no deben de ser un fin, son un punto de partida. La genética no es destino, y al final del día siempre existe una ecuación que a mí me gusta mucho, y si me preguntas qué es lo que más me mueve a mí, es una ecuación de Seligman que dice que el bienestar es una suma de 3 factores. El factor físico, sí, tengo una mutación que me condiciona a moverme, tengo una mutación que puede ser que me dé Alzheimer. El día que me dijeron tienes la mutación de Alzheimer, ese día me puse a aprender alemán y dije así, lo primero que se me va a olvidar es el alemán. Y dije, pues así tengo algo, ¿no? O sea, de repente me dicen, ¿cómo le haces para armar cosas? Pues porque dije, pues, o sea, pues así me entretengo, ¿no? Y yo empecé a transmitir clases en Facebook porque de repente dije, pues así queda mi legado de alguien me escucha alguna vez de lo que pienso, ¿no? O sea, es como el qué hacer. Tiene que ver con el qué haces. Por ejemplo, el poder decirle a alguien, o sea, el destino lo puedes construir tú. Yo les digo siempre a los papás, ve lo que hiciste ayer, ve lo que has hecho, ve cómo estás hoy. Que no te coma el que te digan que tienes trastorno de espectro autista, que no te digan el que tiene discapacidad intelectual. O sea, a mí me dicen, es que tiene nivel 3, y le digo, sí, pero el objetivo es de que tengamos el nivel 1. Aunque no parezca, yo tengo discapacidad grado 1 en este momento porque yo hay muchas cosas que no puedo hacer. Yo no puedo cargar más de un vaso pues, sin mucho tiempo sin dolor, y yo vivo con dolor y tomo altas dosis. La de la Casa de las Flores, o sea, una gota de mi sangre la duerme, punto, ¿no? O sea, y eso es algo que la gente de repente no entiende, ¿no? O sea, que también sé lo que es tener con esta parte de decir, tengo que tomar fármacos, hay cosas que no voy a poder hacer, hay cosas que necesito de los demás, pero eso no me quita el futuro. Y a mí lo que más me llena es poder ayudar y transmitirle a las personas el decir que nadie te robe la esperanza. Llegan conmigo personas y me dicen, oye, mi hijo de 5 años algún día va a hablar, y yo, pues no sé, pero tiene toda la vida para hacerlo. Oye, es que me dijeron este diagnóstico de que tiene tales mutaciones genéticas, y yo, ay, pues, o sea, mira, yo llevo 2 años ganados a la vida, o sea, así como el terreno ganado al mar, yo llevo 2 años ganado al mar, o sea, la genética no quiere decir que lo vaya a tener. Hagamos comunidad. Forma parte de la red de apoyo para padres, madres, cuidadores y cuidadoras, donde encontrarás varios canales para interactuar con otras familias y obtener información y retroalimentación sobre diversos temas relacionados con el autismo. Inscríbete en www.iluminemos.org. Esto es lo mejor del episodio 25 con Daniel Comín. Recibes el diagnóstico de autismo de tu hijo, ¿no? Que lo vivimos pues como muchos padres. ¿Cómo lo viviste tú en ese momento y hace cuánto fue? Hace un montón. Pero fíjate que para mí, yo pensaba que era otra cosa, ¿vale? Yo estaba bastante preocupado porque yo pensaba que lo que tenía mi hijo era otra cosa. Y cuando me dicen, no, el niño tiene autismo, yo me quedé más a gusto que dije, menos mal, yo pensaba que era algo grave, ¿no? Tú te giras y dices como diciendo, qué suerte, ¿no? Es autismo, no es nada grave, ¿no? Claro, no fue recíproca esa sensación, no sé si me explico, ¿no? Y para mí fue bastante liberador, como diciendo, menos mal, porque yo pensaba, no sé, que tenía algo grave, que se iba a morir, ¿sabes? Y claro, me dijeron, no, pues el niño tiene autismo, y bueno, pues fue hace, pues fíjate, hace 21 años, no, miento, 19 años nos dieron el diagnóstico. O sea, wow. Sí, que ya son unos cuantos años, Pero bueno, la cosa fue de decir, bueno, pues hay que
hay que ponerse las pilas y estudiar de esto, ¿no? Porque, pues imagínate, si hoy en día no tienes ni puñetera idea, imagínate hace 19 años, ¿no? Era O lo hace que te iba a 40. preguntar. Sí, sí. Digo, O hace... yo sí. tuve la suerte, digamos, de recién recibí el diagnóstico y vamos a profundizar mucho sobre esos temas, pero de llegar a Autismo Diario y de obtener información, creo, pues sumamente enriquecedora y tener mayor conocimiento, ¿no? Pero hace 19 años eso no existía. No, fíjate, de hecho, yo creo el primer foro sobre autismo en español. El primer foro, no había ni Facebook ni nada, no había de todo esto, no se había inventado todavía. Vivíamos en la prehistoria digital, ¿no? Y creamos un foro, y fue el primer foro especial que se hablaba de autismo en español, el primero que hubo sobre el planeta Tierra. Y ese foro, había un blog que se llamaba Mi Ángel Sin Voz, lo que pasa, claro, el ángel que no hablaba luego no se callaba, ¿no? Entonces, ese blog, esa web blog, que era Mi Ángel Sin Voz, se convierte posteriormente en la web de Autismo Diario. Porque es autismo y es a diario, ¿no? Esto es... y a jugar un poco con las palabras, ¿no? Un diario de medio de comunicación que va de autismo y que además el autismo es una cosa que es a diario. O sea, no es que tú digas, no, mira, yo solo tengo autismo de lunes a viernes de 9 a 10. El resto del tiempo no, porque no me viene bien, estoy muy ocupado, ¿no? Esto es de lunes a viernes y los fines de semana, desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿no? Entonces, el autismo está ahí, está siempre, ¿no? Luego, con el tiempo, yo descubrí que, pues, el autismo ha sido una constante en mi familia. Mi padre ha sido una persona con autismo, ¿sabes? De hecho, él falleció ahora en febrero. Yo estuve 4 años cuidando primero de los dos, de mi padre y de mi madre, y luego ya solo de mi padre. Y me fue sobre todo muy interesante el descubrir cómo es el Asperger, en este caso, o autismo grado 1, como carajo se le quiera llamar, en la edad, en la vejez. Me hizo mucha gracia porque yo lo hablaba con Leonardo Caracol y él estaba en una guerra parecida también, con un familiar de él también, ¿no? Y me acuerdo que nos cruzamos varios mensajes y tal, como diciendo, ostras, ¿no? Qué cosas tan curiosas, ¿no? Y era curioso como la historia de mi padre era tremendamente parecida a la historia de este otro señor que vivía en Chile, ¿no? Que era el familiar de Leo Farfán, de Leonardo Caracol. Y dices, wow, ¿no? Esas constantes, ¿no? Que hay. Por lo cual tú puedes decir, pues esta persona está en el espectro, ¿no? Porque es que tiene esto y esto, o sea, y es a cuchillo. Y da igual que estés en España o en Chile, ¿no? Estamos hablando de gente que nació en los años 30, o sea, hace 90 años. O sea, y eso estaba ahí, lo que pasa que, bueno, pues no se notaba, ¿no? Yo me doy cuenta de que el autismo ha sido una constante en mi familia, desde siempre, ¿no? Claro, ¿cuándo te das cuenta de eso? Después. Cuando tú te pones a investigar, a averiguar y dices, ahí va, pues, mi padre, o sea, es de libro. Mi padre era un hombre o sea, era un Asperger de libro. Muchas cosas, ¿no? Y oye, mal que bien, bueno, pues ahí salió adelante, ¿no? Pero luego, pues en mi familia hay más. Entonces yo estaría en lo que se denomina el fenotipo ampliado, ¿ok? Es decir, yo estoy barnizado, ¿no? Pero, por ejemplo, pues yo no tengo problemas a nivel social. O no tengo problemas de pillar, ¿cómo se llama esto? Dobles sentidos, cosas de estas. Yo ahí no tengo esa problemática, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me aleja del espectro. Aunque en algunos, no sé, en algunos matices, en algunos detalles, pues tienes esos pequeños rasgos de tu carácter. Pero al final son pequeños rasgos de tu carácter, ¿no? El resto, pues es totalmente diferente, ¿no? Entonces, claro, te das cuenta de que has vivido el autismo, yo lo he vivido en todas las edades. O sea, lo he vivido en la niñez, lo he vivido en la infancia, en la adolescencia, vida adulta, madurez, en la vejez. He vivido el autismo en todas las edades. O sea, es una cosa que dices, wow, ¿no? Y además en diferentes tipos. Tenemos diagnósticos con tintes ideológicos que se han ido alejando de la ciencia. Tenemos clasificaciones con más peso ideológico que real, y te encuentras como las personas que de verdad son buenos en el trabajo diagnóstico, ya sea con adultos o con niños, hoy en día están teniendo unos problemas tremendos. Porque llegan y le dicen que el niño no tiene autismo, el niño tiene otra cosa. ¿Qué me has dicho? Mi niño tiene autismo. Va a ser menos que el de mi vecina. Porque yo he visto cosas así. O sea, señoras, que mi niño tiene autismo no se lo vas a venir tú a quitar ahora.
Dice, señora, que su hijo no tiene autismo, que tiene un trastorno de lenguaje. Yo he visto esa conversación, la he visto. A mí me explotaba la cabeza y yo decía, esto es para tráigame las palomitas o algo. Me siento aquí, me pongo a comer palomitas, esto es como el cine. O sea, esto es increíble. Y la señora estaba absolutamente ofendida y enfadada porque una profesional como la copa de un pino le está diciendo, señora, se equivocaron con su hijo. No se preocupe. Vamos a reajustar las cosas, no hay ningún problema, y vamos a trabajar en las necesidades reales de su hijo. Y su hijo pasó de ser autista a ser TEL, y aquella señora se volvió loca. Pero no te haces una idea, la que lió fue, wow, ¿no? Como si la estuvieran insultando. O sea, ya era mi niño, ya no es autista. Pues el de no sé quién sí es autista, ¿y por qué el mío no puede serlo? Yo, perdona, ¿nos hemos vuelto todos locos? ¿Por qué? Porque eso es ideología. Claro. Eso es ideología. O sea, porque pertenecemos al Autism Social Club. Es un club en el que eres miembro sin dar el diagnóstico. Y el autismo no es un club social, joder. El autismo es una discapacidad. Y en muchos casos, bueno, no, en todos los casos, genera dificultades para la persona. En todos los casos. En todos. Y luego podemos blanquearlo, no hay ningún problema. No, porque es que cuando tú hablas mal del autismo, hablas mal de mí. No, perdona, tú tienes un problema de autoestima, vete y resuelve tus problemas de autoestima. ¿Ok? Lo lamento, pero si tienes un problema de autoestima, no es mi pedo. ¿Ok? Yo estoy hablando de algo que es objetivo. Y objetivamente hablando, porque el dato mata todo el relato, nos dice que el autismo trae asociadas dificultades. Y vas a tener dificultades en tu comunicación, vas a tener dificultades en la comprensión de las cosas, vas a tener dificultades sensoriales, vas a tener un conjunto de dificultades que van a ser mayores o menores en función de la severidad o del grado. Y por eso te dan una discapacidad. No te dan una discapacidad porque seas guapo. Nadie quiere que le den una discapacidad. Una discapacidad te la dan para intentar que puedas suplir las dificultades que esa discapacidad que tú tienes para que te ayuden a encajar en la sociedad o para que intenten ofrecerte las soluciones más ecuánimes posibles. ¿Ok? Decir, oye, pues necesitas ciertos apoyos. Se me acaba de venir una pregunta interesante con esta conversación, Daniel. Hoy en un modelo social de la discapacidad, en donde entendemos que la discapacidad está en el entorno, las barreras están en el entorno, ¿dónde pinta el autismo ahí como discapacidad? Cuando tienes un diagnóstico de autismo que es una discapacidad y si vemos que la discapacidad está en el entorno por las barreras que nos impone, ¿en dónde pinta el autismo ahí? Pues yo te lo explico. Mira, la discapacidad existe cuando la compartes, ¿ok? Entonces, el problema es que nosotros venimos con la lección aprendida de las discapacidades físicas, ¿ok? Pues yo voy en una silla de ruedas y mientras haya rampas, no hay pedo. En el momento en que no haya rampas y alguien me tiene que empujar, ahí mi discapacidad es visible, ¿ok? Por ejemplo, yo uso gafas, ¿vale? Yo ahora llego mañanas a la oficina de correos a rellenar un impreso, se me caen las gafas y se me rompen, tengo una discapacidad porque no veo. Veo menos que un muerto boca abajo. Alguien tiene que ayudarme. En ese momento mi discapacidad es visible. Necesito el concurso de un tercero para ayudarme. ¿Qué sucede con los problemas de tipo cognitivo? Que no son los mismos que los de tipo físico, ¿ok? A nivel cognitivo, por ejemplo, y esto pasa no solo con el autismo, pasa con un montón de cosas más. O sea, es que nos pensamos que solo está el autismo y se acabó, no. Hay 10.000 pedos más relacionados con problemas cognitivos, ¿ok? Desde cambiar la señalización, por ejemplo, cosas que tienen que ver con la señalización. El rollo este de Autism Friendly, que yo el otro día lo escribí un tema sobre el Autism Friendly, las cosas amistosas con el autismo, que están muy bonitas y son muy chachis y que en algunos lugares pues están muy bien, como por ejemplo en los aeropuertos. Es decir, que tú tienes que hacer un viaje en avión y hay un trámite para el conjunto de personas con estas discapacidades de tipo cognitivo, que no físico, que es otro tipo de discapacidad. Y hoy en día estamos empezando a tener protocolos, no solo para personas con autismo, ¿ok? Sino para otras personas que tienen problemas cognitivos, ¿vale? Y se les dan esos apoyos en lugares como, por ejemplo, un aeropuerto. O incluso tener salas calmadas, ¿vale? Salas más tranquilas, ¿vale? Eso me parece fantástico. El problema es que tú puedas llevar eso al resto del mundo. Eso es imposible, no lo vas a poder hacer. Necesitas preparar a la persona lo máximo posible. Esto es lo mejor del episodio 26 con Marlene Espeso.
charlas hablamos del diagnóstico humanizado, ¿no? Porque yo no sabía que era el autismo, no sabía que mi hijo podía ser autista, no entendía absolutamente nada de lo que me estaban diciendo. Lo que sí entendí en ese momento fue agarrar Google, googlear autismo, y cuando leí que era un trastorno que no tenía cura, me paralicé. Y no sabía para dónde salir corriendo, porque además quería hacerle ese famoso test. Es como si te hicieras un test de... Yo siempre digo que yo sentí en ese momento que ese test era como el EVA test. ¿Estás embarazada o no estás embarazada? ¿Tenés o no tenés autismo? Comparándolo como en mi cabeza en ese momento, sin información, yo quería ese famoso test para que me digan que mi hijo no era autista, que estaban re equivocados. Wow. Dijiste algo que me gustó mucho, ¿no? El diagnóstico humanizado. Yo creo que los primeros 90 días del diagnóstico están determinados por qué nos dicen, cómo nos lo dicen, quién nos lo dice. Y generalmente, como padres, como madres, vamos a odiar a esa primera persona que nos lo va a decir porque no lo queremos aceptar. Y inmediatamente después nos vamos a buscar respuestas, ¿no? Yo creo que en la devolución diagnóstica está mucho del rumbo que tomamos como padres y como madres, en donde claramente es devastador recibir una noticia así de tu ser más querido. Pero me llamaron dos cosas la atención. Por un lado, lo que dijiste de que si Ian hubiera sido tu hijo mayor, hubiera sido la peor madre del mundo. No, la mejor. La mejor madre del mundo, perdón, que me gustaría profundizar un poquito en eso. ¿Y a qué te refieres con el tema del diagnóstico humanizado? Bueno, con respecto a si hubiera sido mejor madre, Ian me enseñó en estos últimos 10 años a tener más tolerancia, a valorar esos pequeños grandes logros, a que sostener la mirada no tiene ningún significado cuando vos estás hablando, a tener mucha más empatía y paciencia, a ser menos rigurosa, a entender que los niños tienen su tiempo para comprender. Lo que yo me enfoqué durante todos estos años con Ian es el ver sus habilidades. Y con mis hijas me enfoqué en sus desafíos. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés un hijo que le va mal en matemática, lo llevas 8 horas diarias a profesor particular de matemática. Pero si tu hijo tiene una habilidad en música, pareciera que lo estás castigando por esa habilidad. Entonces, si no te va bien en matemática, ya no vamos a música. Wow. Porque tenés que ser mejor en matemática. Porque también hay una cuestión cultural que manejamos, ¿no? De que tenés que llevarlo al profesor particular, tiene que aprobar, tiene que pasar de grado, tiene que ser igual a los otros. Porque hay un estándar, ¿no? De que tiene que ser igual a los otros. Entonces, Ian me enseñó que el desafío sí lo tengo que tener en cuenta, pero me tengo que enfocar en su habilidad para poder atravesar ese desafío. Porque si yo trabajo con la habilidad de Ian, el desafío no es más que un desafío, no es un obstáculo. Por eso yo no digo nunca dificultades. Yo reemplacé la palabra dificultades, problemitas que tiene tu hijo por desafíos, ¿no? Cuando me decían, tu hijo tiene algún problemita, y me chocaba decir esto, no, mi hijo tiene un desafío. Porque cuando me dieron el test de A12 y ADIR, me encantó lo que me mostró la terapeuta de Ian, que fue, Ian tiene todos estos desafíos, pero Ian tiene todas estas habilidades. Y sus habilidades eran más largas que los desafíos. Oh. Y ahí yo pude entender un montón de cosas. Por eso considero que a mi hija Juana, que es talentosísima, que le encanta el arte, que dibuja, toca el piano, un montón de cosas, en lo que yo me enfoqué, por ejemplo, en Juana, que era muy desordenada. Entonces yo a Juana le decía, Juana, sos un desastre, sos una desordenada, no puedes vivir en ese cuarto. Ahora, si yo hubiera entendido que a Juana el arte le significaba más que cualquier cosa y que obviamente en su desorden ella era feliz, yo le podía haber dicho, Juana, tu cuarto es un desorden, ¿qué te parece si lo ordenamos juntas? Y yo cambiaba el enfoque de pobrecita, decirle durante muchos años es una desordenada, es un desastre. Y el diagnóstico humanizado es esto, ¿no? Es
salir de un espacio donde vos vas a buscar una respuesta y lo que te dan son más preguntas. Y que cuando vos, me pasó después del diagnóstico de Ian, llamar al pediatra de Ian, que le digo, mirá, la neuróloga que vos me recomendaste me dijo que Ian era autista y me dijo, no, pero si yo lo conozco a Ian desde que nació y no puede ser autista. Entonces yo decía, ¿qué pasa? O sea, acá hay algo que no está cuadrando. Y me pasó de cumplir los pasos del duelo. Negación, enojo, negación, y por muy después, la aceptación. Pero si vos tenés un neurólogo, un terapeuta, un psiquiatra, un psicólogo, que ese diagnóstico te lo diga de una forma más amigable, humanizado, vos podés irte con muchas más garantías, digamos, de que las cosas van a estar bien. A mí las garantías de las cosas van a estar bien me las dio otra mamá. Por eso yo siempre digo que mis mejores consejos me los dieron las madres de otros niños autistas que pasaron por mi estado de enojo, negación y todo lo que es, porque el diagnóstico es un duelo. Nadie espera 9 meses un embarazo con la ilusión de tener un hijo y amarlo, y en mi caso yo había perdido 4 embarazos y un embarazo ectópico, así que para mí Ian era ese hijo que nosotros le decimos acá el hijo dorado, o el hijo de oro, o el hijo de cristal, o el hijo de arcoíris, bueno, todos esos nombres que le ponen a veces, y que yo no entendía, o sea, que me digan que mi hijo tenía una discapacidad además. Yo no entendía qué me estaban diciendo cuando me hablaban de discapacidad. ¿Cuál era la discapacidad de Ian? Y después, bueno, lo que me pasó a nivel mujer, a nivel madre y a nivel persona, porque ahí es como que nos dan el diagnóstico y caemos como si nos tiraran en un pozo y no sabes cómo volver a subir y volver a trepar las paredes para salir a la superficie. Yo sentí eso. Cuando hablamos de autismo, compartir vivencias y acompañarnos es prioridad. Sé parte del grupo de apoyo para padres, madres, cuidadoras y cuidadores. Nos reunimos vía Zoom una vez al mes. Regístrate en iluminemos.org y comienza a formar redes de apoyo. Decía, platicando con Rafa Sarmiento en un episodio pasado, que a él se le había caído el castillo de naipes del diagnóstico de su hijo, ¿no? Y dijiste algo que me llamó mucho la atención. Como mujer, como mamá, ¿cómo viviste ese proceso posterior, digamos, a esa etapa de duelo? Que yo siempre he tenido un conflicto con el tema de la palabra duelo porque significa pérdida, y aquí lo que perdemos son expectativas que tenemos que ir ajustando como padres, ¿no? ¿Cómo vives tú ese proceso en eso que dijiste? Claro que como mamá es súper difícil por las expectativas que tenemos y demás, ¿no? Por lo que esperamos de nuestros hijos, hijas y demás. Pero me gustó mucho que dijiste como mujer también, porque separamos a la mamá, ¿no? En esos roles, digamos, que participamos como seres humanos, ¿no? ¿Cómo lo Sí. viviste como mujer? ¿Y qué sucedió en ese proceso? Bueno, como te conté, yo soy mamá de 4 niños, más mi hija de corazón 5. En todo el proceso de sus nacimientos y de todo lo que influye en la vida de tus hijos ser madre, ¿no? Mi carrera siempre quedó postergada. Yo estudié dirección, argumentación de cine y teatro, soy maestra de teatro, y mi carrera siempre se postergó porque fui mamá muy joven, tenía 19 años, así que como que iba estudiando y después tenía que dejar porque volvía a tener un niño. Obviamente que amo ser madre, lo aclaro, porque me encanta lo que vivo con mis hijas, ¿no? Porque yo tengo un vínculo muy cercano a ellas y siempre dije que mi familia era mi zona de confort, mi zona segura, mis hijas, mi casa. Igualmente entendía que yo quería recibirme, quería trabajar de lo que amaba, y para mí todo era un gran sacrificio estudiar, pero cuando logro recibirme y empiezo a trabajar,
Yo tenía esta expectativa. Mi hija mayor tenía 20 años, mi hija más chica tenía 12, en el medio estaba More que tenía 16, y Ian tenía 2 años. Entonces dije, bueno, nada, ya crié 3, puedo criar 4, o sea, como que en la vida, viste, se me iba a ir, iba a surfear un poco el mundo, pero las En olas, México pero no. decimos que ese es el premio de la paternidad, ¿no? El pilón, como le llamamos, el decir, ese se educa solo, ¿no? Ese es el Sí, premio para ¿sabes? los padres. Claro, es como si, esto lo crío de taquito, como decimos acá. Y el universo me dijo, no. Entonces, claro, ahí cuando me dan el diagnóstico, obviamente que me enfoqué como madre, primero en buscar todas las terapias posibles. Cuando me dan el diagnóstico, yo estaba en mi mejor momento, en el mejor momento de mi carrera, trabajando en un espacio donde yo hacía mucho que quería trabajar, en el boom de mi carrera, o sea, como en el momento más especial de mi carrera después de tanto esfuerzo. Yo tardé muchos años en recibirme, y como diciendo, bueno, ahora estoy en lo que quiero, y justo cuando me dan el diagnóstico, yo tenía un viaje programado por una semana con la compañía que estaba trabajando, y cuando me dicen, mira, por ahí nos vamos a quedar más, me quedé 1 mes y medio fuera de mi casa, después del diagnóstico. Por eso yo entiendo cuando las mamás me dicen, ¿por qué a mí? Si yo soy una persona buena, que es escuchar a veces que las familias te pregunten, porque yo al principio, cuando empecé el activismo, me hacía mucho ruido este tipo de preguntas, ¿no? Porque ¿qué habría de malo tener un hijo con discapacidad? ¿Por qué te haces esa pregunta? Pero me puse por un momento en el lugar de esa mamá, y yo también lo viví, pero no tenía quien decírselo. Entonces, mi decisión en ese momento fue tomarme 1 mes y medio de no querer volver a mi casa, porque no sabía cómo seguir. Y tenía miedo, tenía espanto, tenía dudas, no quería perder lo que tenía, pero tenía que hacerme cargo de una situación que no esperaba. Entonces, yo siempre digo que todo este proceso es dolorosísimo. Esto es lo mejor del episodio 27 con Ian Moche. Bienvenido a Iluminemos Podcast. Hola, un gusto. Oye, para empezar en una entrevista que le tengo mucha ilusión desde hace mucho tiempo, me gustaría empezar por preguntarte, ¿quién es Ian? ¿Cómo te defines actualmente? Bueno, primero me voy a presentar. Yo soy Ian, un niño de 11 años autista que habla autismo. Yo soy activista de esta condición y vamos por todo el mundo hablando de esta neurodivergencia. También soy creador de contenido, en mi Instagram es Ian Moche, para que todas las personas me puedan seguir, y ahí comunicamos y hacemos contenido junto a mi familia. Me parece increíble porque siempre he creído que necesitamos ser muchas voces y sobre todo que los autistas tomen la voz, ¿no? Claro, ¿Nos podrías multiplicar las voces, que puedan tener la propia capacidad de comunicar. Por eso yo comunico, para poder tener más testimonios y otras historias que contar. Eso es algo súper importante. Totalmente de acuerdo. Oye, Ian, ¿y puedes contarnos cómo te enteraste de tu diagnóstico? Mi diagnóstico me enteré a los 6 años. Al principio no entendía bien, pero lo que sabía es que mi mamá repetía mucho la palabra autista, autista, autista. Y un día me preguntaron, ¿cómo te enteraste de esta misma pregunta? Y yo les contesté, porque mi mamá me repetía todo el tiempo que yo no podía, que Ian no puede ir al cumpleaños porque es autista. Ian no puede hacer tal cosa porque es autista. Ian tal cosa, y así todo el tiempo iba escuchando ese tipo de cosas o comentarios que no los hacía a propósito, pero técnicamente me estaba invisibilizando y no estaba realmente dándose cuenta que yo estaba ahí. A pesar de que yo en ese momento no hablaba, no verbalizaba, yo estaba ahí y escuchaba muy bien lo que decía. Por lo que ahí me enteré que era autista, y un día fuimos a un lugar y donde había muchos estímulos, y después salí de ahí y le dije, mamá, yo soy autista y por eso me molestan los ruidos y el olor, todo lo que había ahí.
Y desde entonces he entendido, he aprendido más sobre mi condición, me he aceptado, he aprendido que en realidad no es que era el raro, sino que era distinto y que tenía una forma diferente de ver el mundo y de captar la información. Y bueno, un día resulta que justamente hicimos una nota en vivo en Instagram con Alejandra Cedes, que es mexicana, fue diagnosticada a los 50 años, y ella me hizo una nota y desde ahí es como comienzo del activismo, porque ahí empecé a comunicar y a hablar, y bueno, acá estamos. Y vamos a platicar un poco más acerca de todo esto y del activismo, pero antes me gustaría preguntarte una pregunta obligada, que a mí me parece maravilloso que un niño de 11 años nos venga a educar de una manera y de una perspectiva totalmente distinta. ¿Qué es el autismo? El autismo yo siempre lo explico de una forma muy simplificada, porque la idea es que se entienda fácilmente. Así que yo lo explico así. El autismo es una condición que hace que percibamos el mundo de una manera distinta. ¿Esto qué quiere decir? Que captamos la información del exterior, percibimos los estímulos de una forma completamente distinta a la normal, entre comillas, porque en realidad nadie es normal. Ese sería el cerebro neurotípico que tiene un desarrollo normal y el autista o los cerebros neurodivergentes tienen un desarrollo distinto. El autismo tiene desafíos en la comunicación, en la sociabilización y en la integración sensorial. Esto se conoce, nosotros decimos el ABC del autismo porque son las 3 partes. Muchos psicólogos ponían otra más, que era la B. ¿Por qué? Por las habilidades y los intereses. Pero en realidad los intereses son, como acabo de decir, una habilidad. Por lo que no es que en realidad ellos están obsesionados y eso es malo, no hay que sacárselo. Tenemos que alimentar eso para que pueda aprender más y hasta poder convertirse en un experto en un determinado tema y así poder de adulto, por ejemplo, conseguir un trabajo gracias a ese interés. Por eso es muy importante no ver tanto los desafíos de la persona, sino las habilidades. Y además, cada persona autista es distinta. O sea, cada uno es distinto, entonces cada uno va a necesitar distintas herramientas y va a tener distintos desafíos. Por ejemplo, pero los autistas no se miden por niveles o por grados. Se mide por grados la cantidad de apoyos que necesita la persona. Por ejemplo, el autismo nivel 1 son las personas que necesitan pocos apoyos y el autismo nivel 3 son las que necesitan más apoyos. Pero también hay que recordar que es fluctuante, porque por un momento puedo tener esta cantidad de desafíos, pero debido a algún cambio puedo llegar a tener más desafíos o menos desafíos, pero no significa que estás mal. Y además hay que recordar sobre que en realidad no se miden en niveles, sino que se mide justamente esto por la cantidad de apoyos que necesita la persona autista y de no hablar solamente de uno, porque cuando hablamos de uno invisibilizamos al resto. Me encanta cómo lo defines y cómo lo simplificas, porque creo que luego la ciencia o la definición clínica, médica, puede ser sumamente complejo y explicarlo puede ser más difícil todavía, ¿no? Sabemos y hoy a lo mejor tenemos una perspectiva en donde hay muchos adultos que reciben un diagnóstico o que sospechan que pueden ser autistas o estar dentro del espectro autista. ¿Y qué sería tu consejo primero para una persona que está recibiendo él o ella un diagnóstico de que es autista? Una persona que pueda llegar a recibir un diagnóstico autista, para mí, es como una salvación para muchas personas autistas. Porque imagínate vivir, hay personas que son diagnosticadas a los 50, 60 años de su vida. Todo ese tiempo que te catalogaban como raro, extraño, vago, oveja negra, un montón de términos feos, hasta que un día descubrís que en realidad no era que estabas fallado, sino que en realidad te dabas cuenta que eras autista, que tenías simplemente otra forma de ver el mundo. Entonces lo que pienso del diagnóstico es que es algo que tendríamos que pensar, y es algo como muy lindo. Podemos al principio enojarnos o sentirnos culpables, pero en realidad no es culpa tuya, es culpa de la sociedad que nunca estuvo preparada para vos. Por lo que cuando uno recibe el diagnóstico, siempre el consejo que doy es aceptarse, aprovechar eso como para decir, había una explicación, y no castigarse tanto, porque las personas autistas el sentimiento que más tenemos es la culpa.
la culpa por ser como somos, la culpa por percibir el mundo como somos, y eso puede generar a la depresión, a la tristeza. Imagínense que las personas autistas tienen una tasa de suicidio mucho más alta que las neurotípicas, por lo que es súper importante hablar sobre estos temas para poder ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, y por eso también es tan importante un diagnóstico temprano. Y aceptarse a uno mismo creo que es lo importante del diagnóstico. Creo que el mundo no está preparado porque cuando uno habla sobre autismo a veces hay personas que están desinformadas o que ponen prejuicios o creen que la discapacidad está en la persona, que la persona está retrasada. No, la persona no está retrasada. La sociedad tiene realmente la discapacidad. ¿Por qué? Por ejemplo, no da la prioridad, no tiene información, discrimina, no ayuda, no tiene empatía. Por ejemplo, los autos interrumpen las rampas para personas en silla de ruedas. Un montón de cosas que nos damos cuenta que ahí la sociedad no está preparada. La otra vez fuimos a una aerolínea y la pasamos muy mal en esa aerolínea, porque no estaba preparado para recibir personas autistas en los vuelos. Ahora está mucho mejor. Acá en Argentina hay una aerolínea que es Aerolíneas Argentinas y todos los aeropuertos, que la verdad es que funcionan muy bien, tuvieron todo un protocolo, pero esta aerolínea era de otro país, no sé de dónde, y la verdad es que no actuó muy bien. ¿Por qué? Porque no estaba preparada, tenían un mal acompañamiento para personas con discapacidad, creían que la única discapacidad era la silla de ruedas, y ahí te das cuenta que no estaba preparado. Entonces lo que tenemos que hacer es comunicar y al mismo tiempo los autistas tratar de entender también a los neurotípicos. Porque a pesar de que también es importante que el esfuerzo lo tiene que poner la sociedad y los neurotípicos, también es verdad que nosotros tampoco los entendemos y tenemos que aprender a tener empatía de ambas partes. No puedo estar más de acuerdo contigo, Ian, y ahorita quizá me regrese un poco a ese punto que acabas de decir de un entendimiento mutuo, ¿no? Entre los neurodivergentes y los neurotípicos, ¿no? Oye, y ahora que comentas que te gustaría ser diputado, que te gustaría ser presidente, ¿qué es lo primero que harías en tu país, en Argentina, respecto a la discapacidad, respecto al autismo, respecto a la educación inclusiva o educación especial? ¿Qué sería lo primero que harías? Yo lo primero que haría sería en la parte de capacitaciones en la parte de salud, educación, para poder mejorar un poco, porque acá en Argentina no hay, por ejemplo, puntaje docente a las capacitaciones sobre autismo. Y ahí también es como, no hay capacitación para los empleados de jueces en discapacidad, que solamente está en solamente una localidad de la Argentina, solamente está esto. Faltan un montón de cosas que cuando sería presidente, por ejemplo, la ley de capacitación docente obligatoria en discapacidad la sancionaría, porque la verdad es que esta ley la aprobaría, porque es una ley que ayuda mucho a las personas con discapacidad. Perdón, dije sancionar, me equivoqué. Porque es una ley que haría que la educación estaría preparada para las personas, porque también hay falta de empatía, pero al mismo tiempo también hay desinformación. Y que las docentes ya sepan qué hacer con las personas autistas y que se puedan capacitar. También haría, porque en mi equipo haya personas con discapacidad, autistas, para poder hacer proyectos para construir lugares más amigables, un montón de cosas haría. Y lo haría con mi mamá, porque mi mamá tiene cantidad de proyectos, así que bueno, lo haría junto a ella. Y ella me ayudaría. Es más, ella quiere ser la vicepresidenta y yo dije no, porque en el acto presidencial me vas a decir, Ian, tenés que decir esto, esto y esto, y como me voy a marear un poco. O sea, no es que mi mamá siempre me dice, Ian, decí esto, por ejemplo, en un video. Solamente me guía y yo improviso, pero... por ejemplo, no sé, yo a veces me pongo la ropa al revés y tal vez mamá, Ian, tenés la camiseta al revés. Y bueno, ese tipo de cosas. Imagínate que fuera vicepresidenta y tu presidente y te esté corrigiendo porque te pusiste la camisa al revés. Sí, ya lo he hecho, ya ha pasado varias veces. Oye, Ian, ¿qué tan estás familiarizado con la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas? Yo
me gustaría leerla, pero sé que hay muchos derechos que son muy importantes y que hablan sobre las personas con discapacidad y los derechos que deben recibir. Te lo pregunto porque en México, en gran parte de América Latina, interpretamos la propia convención en poner a la persona primero, ¿no? Es decir, persona con discapacidad. En otros países, si, por ejemplo, en Inglaterra, si traducimos el cómo se refieren a las personas con discapacidad, se refieren como personas discapacitadas. En este contexto, en América Latina, hasta hace muy pocos años, hablábamos de personas con autismo. Sin embargo, adultos autistas, tú mismo, se definen como personas autistas. ¿Cómo debemos comunicar? ¿Personas con autismo o autistas? ¿Y por qué? Para explicar esto, hay dos formas de referirse a una condición. Una es la forma de referirse a la condición como identidad y otra como marco. Cuando nos referimos a marco, es persona con autismo, con discapacidad, con TDAH, etc. Persona con una neurodivergencia. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros preferimos utilizar el concepto de identidad? Porque también es verdad que el autismo es parte de nuestra identidad. El nuevo termo Windstop Lover está aquí. Adquiérelo por solo 299 pesos y llévate de regalo una Heineken para estrenarlo. Vuélvete un Windstop Lover junto a los expertos en sabor. Esto es lo mejor del episodio 28 con Héctor Suárez Gómez. ¿Qué respuestas encuentras tú en el momento en que te dan el diagnóstico? Para empezar, la respuesta más egoísta y más tranquilizadora de todas es: no es mi problema, ¿no? O sea, si no me entienden, si no pueden ser empáticos con lo que tengo, no es mi problema, ya que los demás se vuelvan locos. Dejaré de empezarme a volver loco yo, porque eso me alivianó muchísimo. O sea, es como pedirle a un cojo que corra, a un ciego que vea, a un sordo que oiga. Hay cosas como el relacionarme con el mundo que yo no puedo hacer, socializar, yo no puedo. Entonces, no es mi problema, es problema de los demás si no me entienden. Eso fue una calma brutal. Y empezar a trabajar en mí, ver cómo podía cambiar, qué podía cambiar y qué realmente nunca iba a cambiar, y hacerle ver a mi entorno, a toda la gente que había a mi alrededor, que esas cosas no las podía cambiar nunca, como es socializar. Eso va a ser muy difícil siempre. O sea, ir a lugares como bodas, como bautizos, como reuniones, sobre todo donde yo no conozco a la gente y voy como acompañante, invitado, no puedo. O sea, puedo ir a una reunión de mi generación de la escuela sin ninguna bronca, pues crecí con ellos. Pero ir a lugares donde no conozco, estar en una boda, el ruido es desesperante. O sea, hay cosas que sé que la gente que me oye entiende con las que no puedo, que es socializar. A eso se resume. Entiendo. Y en estas clasificaciones diagnósticas, ¿recibes el diagnóstico más o menos 2014, 2015, si mal no recuerdo? No, 2005, noviembre del 2005. Noviembre del 2005. En tu Facebook un día haces un live en donde compartes, digamos, con tu audiencia Me abro por primera vez. Eso lo hice en el 2014. De eso me acuerdo perfecto, porque también eso se presta mucho a cuestionamientos, ¿no? De gente que no te conoce, de gente que te pregunta o de gente que dice, ay, como él no es autista, él no tiene Asperger y demás, ¿no? ¿Influyó en ti el recibir ese tipo de comentarios? No, cuando tú sabes quién eres, qué tienes, qué no tienes, lo que digan los de afuera te viene valiendo gorro, ¿no? O sea, no me interesó. Recibí muchas críticas y muchos insultos, y a la vez recibí muchos agradecimientos y mucha gente que le abrí los ojos y que pudo entender más a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos o a sí mismo. Entonces, siempre he creído que la fama es para poder ayudar a los demás. O sea, sí, a la hora del contrato y de negociar para un proyecto, sí es para apapachar el ego y para negociar. Una vez que lo cierras, creo que es para ayudar, y la gente que tiene más penetración en lo social
si puede hacerlo, debería de hacerlo. Y nunca me imaginé lo que iba a pasar con ese live, ¿eh? Sí, fue impactante. Yo de veras me acuerdo perfecto y el impacto que causó y que tuvo, ¿no? Y ahora con todos estos, o bueno, mejor antes, ¿cómo le comunicas a tu familia? ¿No? Uy, ¿Cómo le... además se los comunico 10 años después, casi. O sea, se los comunico unas semanas antes de que yo hice ese live. Primero hablé con mi hija Jimena. Su respuesta fue muy chistosa porque fue de, me encanta tener un papá sabelo todo, habla con los abuelos. Así fue. Senté a mis papás y les platiqué y les comenté. Mi mamá inmediatamente compró literatura que devoró y que compartió con mi papá y que tenían ellos reuniones para entenderme, y eso me vino muy bien. Y entonces decidí abrirlo públicamente y me vino todavía mejor. Entonces, a partir de ahí, siempre que conozco a alguien, es hola, ¿qué tal? Mucho gusto, tengo Asperger. En los trabajos empecé a decirlo, como no me gusta que me toquen. Cuando grabas series, la gente de audio es así como que tienen permiso. Claro, ni siquiera te dicen nada y te están tocando y te están cambiando pilas y te están metiendo cables. Entonces, sí, te están pegando un faje para ponerte el micrófono. Sí, yo me ponía muy mal antes y ahora ya lo hablo con el jefe de todos ellos, digo lo que tengo y digo, una sola persona va a ser la que me tenga que microfonear, o sea, para ya tener una relación con esa persona y que sea él el que me toque, no estar rotando a varios porque si no me voy a volver loco. O sea, antes me volvía loco y yo no entendía por qué. Y te causaba una ansiedad tremenda. Sí, horrible. La gente no entiende la ansiedad, o sea, este corazón acelerado, estas manos sudorosas, esta respiración agitada, y que además es una gran incomodidad, la gente no lo entiende. Creen que tú puedes, ay, no pasa nada, hombre, relájate, no puedo. ¿Y qué tipo de herramientas encontraste para poder llevar ese nivel de ansiedad? A ver, el ejercicio que más me gusta hacer es yo sentarme en una butaca a comer palomitas y ver mi película. Entonces, verme desde fuera y empezar a analizar y ver realmente con una gran autocrítica si puedo cambiar eso que estoy viendo o no lo puedo cambiar. Si realmente es algo con lo que no puedo, que me queda muy claro que todo lo que tenga que ver con socializar es un problema muy grande, pero hay otras cosas con las que sí puedo. Entonces, vivo consciente y trato de estar consciente todo el día para ponerle atención a eso. Y cuéntame algo, ¿cómo toma tu papá, siendo pues para mí, por lo menos en mi generación, uno de los grandísimos referentes de la comedia mexicana? ¿Cómo toma tu papá tu diagnóstico? A mi papá, los dos lo toman de la misma manera, les encanta saberlo, porque de esa manera ya entienden qué es lo que pasaba conmigo. O sea, pensábamos que podía hacer un TOC o varios TOCs, pensaban que podía tener déficit de atención combinado con otra cosa. Lo que a ellos les provocaba mucho ruido era esta parte del Asperger y del autismo que genera egoísmo, o sea, que te vean como un gran egoísta los de fuera, ¿no? O sea, porque si no es algo que no me interese, pues no pongo atención. Entonces ahí te dicen, eso es muy egoísta. Si no, o sea, no puedo estar donde no puedo estar. Y hay gente que se sacrifica y que lo hace por compromiso. Nuestra especie no hace nada por compromiso y no tiene filtros y dice lo que piensa. Entonces eso ha sido muy complicado y eso sé que lo he podido ir modificando de a poquititito. De pronto sí suelto el bras y ya me mientan la madre. Y ahora, con tanto cambio en la clasificación diagnóstica, te dan un diagnóstico. No, ¿sabes qué he hecho? No me he metido no quiero saber cuáles son todos esos cambios en los dichos, en la hora, ahora que sí, ahora no es Asperger, ahora es autismo, ahora no, ahora sí. No le he puesto atención. Wow. A mí me dijeron, ¿tienes Asperger? Y me quedé con eso. Además, me encantaba la palabra y me encantaba la frase cariñosa, ¿no? O sea, que eres un aspi. O sea, eso, pero sé que ha ido cambiando. El nombre no va a cambiar mi condición. O sea, el nombre no va a hacer que yo conviva mejor con el mundo.
claro. Y ellos conmigo. Me acuerdo que me habías contado. Sí, cuando tuve mi encuentro con la muerte. Y a partir de ahí entras en un proceso de desarrollo personal, o sea, a partir de ahí empiezas a tener mayor conciencia. O sea, no es que hubiera vivido inconsciente antes, sino que a lo mejor no era al 100%. A partir de ese evento me volví mucho más consciente, sin que esto quiera decir que mi vida antes de este evento la haya vivido inconsciente, porque además mis papás nos hicieron meditar desde que yo tenía 12 años, fue mi primer curso de meditación trascendental, y siempre hubo una búsqueda y siempre hubo una literatura en la casa muy distinta a las demás casas y un acercamiento a la espiritualidad y a los ashrams y a los mantras y toda esta filosofía oriental que otras casas y otros amigos míos no tenían. Y que hoy está más mainstream, por llamarle de alguna Sí, manera. hoy es ya más normal ver a gente así. En ese entonces éramos de los extraños, raros, diferentes, heterodoxos, por decirlo así. Sí, yo empiezo con temas de mindfulness en 1999, cuando ni siquiera tenía nombre eso, ¿no? Sí. Y te da un acceso que luego empiezas a trabajar y creo que en la edad adulta o más adulto empiezas a entenderla mejor para tener mejores herramientas, ¿no? Claro. Ahora, en tu profesión, actor, ¿no? Comediante, ¿cómo manejas y cómo distingues el personaje a Héctor? Cuando hablamos de un tema de comedia, cuando hablamos de autistas, autismo o personas con Asperger o Aspergers, cuando hablamos de ello, se considera, por lo menos la norma en general, pues que no entienden un lenguaje de doble sentido, ¿no? Que hay una falta probablemente de empatía. ¿Cómo diferencias tú al personaje de la persona? No, o sea, lo tengo muy claro quién soy yo y quién es el personaje que voy a hacer. No hay ningún problema. Además, me encanta que sean lo más distintos a mí que se pueda, porque entonces es más retador y me puedo esconder mucho más de esa manera. Lo que te iba a preguntar, ¿te puede funcionar incluso como este término de masking, ¿no? De enmascaramiento de las características Sí. de la condición por interpretar un rol o por interpretar un personaje? Eso es como una necesidad de poder convivir con el mundo, pero sin ser yo. O sea, esa es una de las trampas. Sin embargo, ahorita estoy haciendo una obra de teatro donde soy yo. O sea, Juan Soler y yo salimos de Juan Soler y de Héctor Suárez Gómez y hablamos de nuestra vida y abrimos nuestra vida y hay momentos donde hay discusiones y sin decirlo claramente y señalarlo, sale a la luz mi Asperger durísimo y cómo veo yo distinta la vida a como la ve alguien más. Entonces, eso también te funciona y te sirve. Abrirte y no tener vergüenza y no tener ningún tipo de pudor y atreverte a ser vulnerable delante de la gente ayuda muchísimo a convivir contigo también. Totalmente, reconocer tu propia vulnerabilidad, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son o cuáles dirías que son los mayores desafíos y las mayores ventajas derivadas de la condición? La memoria, o sea, en mi caso la memoria, la inteligencia es algo que juega a mi favor brutalmente. Desventajas, todo lo que tenga que ver con lo social, con lo normalmente establecido, no lo entiendo. Ahorita mencionabas el doble sentido, que hay muchas cosas que tomamos literal. Yo tuve que como estudiar científicamente la comedia para poder entender a mi papá y poder relacionarme con él, y entonces ya es algo que no me cuesta ningún trabajo. O sea, entiendo ese doble sentido, aunque hay veces que aunque lo entienda, mi mente, por ejemplo, si me dices chiflando en la loma, pues o sea, el significado quiere decir, me dejaste esperando como imbécil, ¿no? O sea, entiendo el significado, pero también me imagino la caricatura de alguien chiflando arriba de una loma. O sea, aunque entiendo el significado, literalmente ese significado, que hay veces que me cuesta trabajo no tomarme las cosas literales, pero lo puedo como que separar. Sí aprendí, sí lo logré. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales, etiqueta Iluminemos por el Autismo y ayúdanos a llegar a más personas para conocer un poco más de eso que llaman autismo. Forma parte de nuestra comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, X,
Instagram, YouTube, TikTok a LinkedIn. O escríbenos a contacto@iluminemos.org. Iluminemos Podcast. Por la inclusión. Por la empatía. Por el respeto. Iluminemos Mentes. Corazones. Personas. Familias. Iluminemos por el autismo.